todos los medios hay un poco de exageración. El problema es cuando cambias tu esencia. Y el problema es cuando no identificas cuál es el límite entre esa dosis de entretenimiento que tiene que estar En que ese show no te haga perder el foco. y que termines cruzando la línea. ¿Qué línea? Por ejemplo, la línea del respeto. ¿Por qué dejas Movistar Deporte? Estaba cansado del horario. 15 años trabajando fines de semana. Pero lo determinante fue otra cosa. Se juntaron las dos cosas y en 2 o 3 días apenas me comunicaron los cambios para el 2025. Les dije, muchas gracias. O sea, si con esta regla de juego no puedo continuar. No le encuentro mucho sustento a pensar que 2 periodistas... Van a traer un tercer periodista de otro país con la cantidad de tecnología que he vivido. O sea, sí. Lo que puedo sentir a través de la selección peruana es... Es difícil de describir. O sea, las emociones que nos ha regalado la selección peruana por las vivencias que he tenido gritando, por ejemplo, el gol de la Oreja Flores en Barranquilla, ¿no? Gritando el penal tapado de Galese, el Mundial, la Copa América 2019. ¿Cuánto tiempo pasará para volver a vivir un tramo así? Yo he sido hincha de Sporting Cristal. Yo iba al estadio, Yo he sido muy apasionado con Cristal. sobre todo iba a ver la Copa Libertadores. Yo hoy día me considero alguien que le tiene cariño al club y que le tiene cariño a esta etapa de mi vida y la puedo recordar con nostalgia. Pero no me considero hincha. Entre ceja y ceja llega gracias a Atlantic City. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre ceja y ceja. Hoy me acompaña un periodista deportivo que ha estado, si no me equivoco, 15 años en Movistar Deportes. Cumplió el sueño de estar en Rusia 2018. Hoy está alejado un poco de los medios tradicionales y metido de lleno en su canal digital de Enganche. Con ustedes, Michael Zúcar. ¿Cómo estás, Michael? Gracias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. No nos veíamos nos hemos visto en varias reuniones porque tenemos amigos en común, pero en programa, en entrevista hace 4 años, porque tú fuiste de los primeros cuando Entre ceja y ceja era virtual y era, yo siempre digo, para mí inició como un hobby, pasatiempo. Yo trabajaba 8 años en oficina, en administrativo, y siempre era un hobby, ¿no? Entonces, ver que esto ya creció para mí y tenerte como invitado sí me genera ese agradecimiento de haberte tenido en los primeros capítulos, ¿no? ¿Qué tal, Ceja? ¿Cómo estás? Chévere, gracias por la invitación, por tu presentación, por tus palabras. Me acuerdo de esa primera entrevista, cómo ha pasado el tiempo, 4 años. Además, diferente virtual que presencial, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas hacemos digitales y después presenciales? Y la diferencia es gigante. La energía, ¿no? La conexión. Que se va logrando cuando estás en un mismo espacio, un mismo lugar, es completamente distinta. Uh-huh. Sí, no, y de hecho me acuerdo que esa entrevista hablamos un poco de tu historia y yo te decía, me gustaría volverte a tener, pero no para hablar puntualmente de tu carrera, porque lo cuentas un poco ahí, pero sí de esto nuevo que estás viviendo. Sí. ¿Por qué dejas Movistar Deportes, Michael? 15 años. Me faltó una cosa más, ahí te respondo la pregunta. Y te felicito, porque sigo tus entrevistas, he visto lo que has Gracias. estado haciendo, se nota que te gusta, se nota que te apasiona. Uh-huh. Y para mí esa es la fuente principal de todo, ¿no? Hablábamos de Sí. este cambio que has hecho de medio tradicional a digital, hoy ya de Enganche, que lo estrenaste que hace 1 año y medio más o menos. No, de Enganche, en realidad como marca ya existía. Ya. En Facebook, desde que hacíamos la época de, no sé si tú te acuerdas, Jueves de Humo. ya, Hacíamos un sí, programa sí. los jueves Ya. con una bandaza, ¿no? Arrancó una bandaza, después se fue achicando y terminamos siendo un buen grupo de periodistas que hoy ya están en diferentes medios. Bueno, uno era Horacio, Uh-huh. Mauricio Loredemola, que es mi mentor Ya. de chibolo, de la infancia, de barrio, de colegio, universidad. Después coincidimos en CMD y ahora estamos en el proyecto juntos. Pero la marca de Enganche ya existía en Facebook. Ya. Cuando se disolvió Jueves de Humo, que tenía el Chato del Portal también, tenía Franco Lostanó. Cuando se disuelve, ellos se quedan con la marca y la siguen alimentando Uh-huh. y seguían construyéndola en Facebook. Entonces, Ya. a partir de ese nombre es que crean un canal de YouTube. Entiendo que en la pandemia, Mauricio con Omar Quispe, que es productor Ya. general del canal, pero no le dan mucha pelota, ¿no? Como que lo crean, hace un par de entrevistas y ahí queda, ¿no? Ujú. Recién empezándose. Y Mauricio me pasa la voz arrancando el 2023, en enero del 2023, y me dice, vente a mi jato a ver qué sale. Ya. Vamos a ver qué sale, vamos a probar. Yo creo que podemos tener una buena respuesta. Estamos combinando televisión. Yo estaba en tele, él estaba en apresión. Uh-huh. Y ese mix puede ser paja, además que la gente sabe que somos patas, ¿no? Son como 2 patas hablando de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Y nos juntamos, la respuesta fue espectacular. Y ahí dijimos, ¿y si lo tomamos un poquito más en serio? Y lo mantuvimos en su casa, todo el 2023. Pero tenían algún, por ejemplo, no sé, veían otros programas que ya, no sé, Eric y Gonzalo estaban, A Presión estaba. O sea, sentían que hacia largo plazo eso era un poco la fórmula. Yo creo que en mi caso, Ya. él sí se proyectó más. Como yo estaba en el canal, Ujú. y más allá del programa Al Ángulo,
tenía permanentemente coberturas, responsabilidades, viajes. No tenía mucha cabeza para proyectarme muy lejos con YouTube. Ya. ¿No? Me daba el tiempo para armar este proyectito con Mauricio y que sea día a día. Vamos disfrutándolo, vamos aprendiendo, vamos creciendo y vamos a ver qué sale. Él sí se había proyectado un poco más. Ya. Y él es el que toma la iniciativa a fin de año, ya cuando no estaba en la presión, de que el canal crezca en todo sentido. Técnicamente, tecnológicamente, en cantidad de gente. Y agregarle una postproducción que hoy día funciona muy bien y que creo que es que nos permite marcar una diferencia, que es, son los chicos, el equipo de trabajo, que luego el programa amplifica los mensajes en Twitter, en gráficas, en Reels, que los arman muy bien, en cortes del canal de YouTube. Entonces, hemos ido construyendo un proyecto que me entusiasma un montón. Entonces, te iba ganando un poco la motivación, te ibas enamorando del proyecto digital y ya estabas algo aburrido de Movistar. Estaba cansado del horario. Ya. Muchos años, muchísimos años, 15 años trabajando fines de semana. No siempre en los mismos horarios, pero los últimos 7 años sí trabajando hasta muy tarde, ¿no? Después de todo arrancó en el 2018. 2018. 7 años trabajando todos los domingos hasta tarde y desde el ángulo todas las noches también, incluyendo la noche de los viernes, hasta tarde. Y sí era algo que me pesaba. No fue eso lo determinante, fue un factor, ¿no? Y yo me había dado cuenta que me había cansado, pero cuando he dejado el canal y cuando he empezado a disponer de este tiempo libre, este espacio libre y poder irme a dormir en un horario más común, digamos, y no tener esta rutina permanente, me he dado cuenta de cuánto lo necesitaba. Darme ese espacio, darme ese descanso, poder tener una noche libre para ir al cine, para ir al teatro, ¿no? Un fin de semana largo. Es cuando he dicho, man, ya, realmente necesitaba este espacio para que justamente aparezcan nuevas ideas, ¿no? Para que aparezcan, bueno, podía ser, una opción era descansar un poco más de tiempo, pero en estos espacios que me daban, en estos pequeños viajes, en estas tardes libres, empezaron a fluir las ideas, empezaron a fluir las reuniones, me junté con Horacio, por ejemplo, que es mi pata, más allá de ser compañeros hace tiempo, es mi brother, y yo creo mucho en que cuando das el espacio, cuando no estás de un lado al otro todo el tiempo, que era lo que me pasó durante todo el 2023, durante el 2024, con la mezcla de YouTube, canal, coberturas, fluyen cosas, aparecen cosas. Pueden ser de tu vida personal o pueden ser de tu vida laboral. Y en ese espacio que se generó en este verano para mí, y creo que también para Horacio, por ejemplo, con el que empezamos a armar el proyecto, empezaron a surgir ideas. Una de estas ideas se tradujo en el programa que hemos estrenado ayer. Pero tomar la decisión, me imagino que no fue fácil. Te habías cansado un poco de la rutina y de salir tarde y de no tener un horario más flexible para ti. Son 15 años, te da la cobertura de la selección, antes te daba la Liga Nacional. Me imagino que llegar a esa decisión de decir hasta acá en diciembre de 2024, llego hasta acá en Movistar Deporte, no habrá sido fácil. Tampoco fue planificada. Yo venía sintiendo el desgaste, sí, lo venía sintiendo. Pero todavía me gustaba estar ahí, ¿no? Valoro mucho lo que se construye en al ángulo, valoro mucho las oportunidades que me dio Movistar, fueron increíbles. Me dio muchísimas oportunidades durante 15 años. Cubrí todos los deportes, hice coberturas espectaculares, conocí lugares del mundo que nunca hubiese imaginado conocer. Osaka, por ejemplo, ¿no? En Japón. Shirunz, el pueblito donde concentró Perú, claro. En Austria. Göteborg, en Suecia. Y el canal me dio muchas oportunidades. Pasaron diferentes productores y la verdad que siempre voy a estar agradecido con todo lo que pude aprender ahí. Pero sí había un desgaste, ¿no? Sí había un desgaste natural de hacer mucho tiempo lo mismo. Y también había un desgaste del horario. Pero no planifiqué salir. Dije, ok, voy a negociar de repente los domingos porque necesito una pausa, necesito un descanso. Sobre todo este horario de las noches, no era la cantidad de tiempo libre, era la calidad del tiempo libre. Porque ¿con quién compartes de 3 a 6 de la tarde, por ejemplo? Claro. ¿No? Y además el cuerpo humano está diseñado para dormir a cierta hora y despertarse a cierta hora y hay un orden natural de las cosas. Todo eso influyó. Sí fue un cierre de año donde sentí ese cansancio, pero lo determinante fue otra cosa. Lo determinante fue que hubo ciertos cambios estructurales en el canal que yo no compartía, que no comparto, y que para mí era imposible continuar con esos cambios estructurales. Pero ¿qué hace que no la piense tanto? ¿Qué hace que no dude demasiado de mi decisión? Lo otro que te digo, este desgaste. Se juntaron las dos cosas y en 2 o 3 días apenas me comunicaron los cambios para el 2025, les dije, muchas gracias, yo con estos
O sea, si con esta regla de juego no puedo continuar. ¿Y esos cambios iban hacia la línea de contenido del canal? O sea, ¿cambiaba mucho la línea de contenido del canal? No. Estructura. Ujú. Cuestiones de estructura, no de línea editorial. Ujú. Pero sí te pasaba que tú has estado ahí al inicio de que eras MD a hoy a Movistar Deporte, que sí el canal cambió mucho. Sí, claro. Cuando yo entré el canal tenía muchísimo más gente. Después se ha ido tercerizando. Ujú. Me imagino que por cuestiones de financieras, ¿no? De querer ahorrar, de querer optimizar costos, se fue achicando, apareció lo digital. Entiendo que eso golpea a los diferentes medios tradicionales y hace que tengan que ver diferentes maneras y estrategias para achicarse. Una de esas estrategias fue mudarse Ujú, claro. muy lejos. Ese es otro punto que no te mencioné, que también aumentaba el desgaste. Si yo llegaba a mi jato a las 12 y pico, cuando el canal estaba en Jesús María, cuando se muda a Lurín, yo llegaba cerca de la 1 de la mañana, ¿no? Entonces cada vez me acostaba más tarde y al día siguiente tenía YouTube. Bueno, Claro. eso también se sumó. Ujú. Pero me fui tranquilo, me fui muy agradecido, sigo muy agradecido y confío mucho en que en estos misterios de la vida, ¿no? No estaba planificado, Ujú. pero este cambio estructural me apura a tomar una decisión que quizás podría haber tomado al año siguiente y me doy cuenta al poco tiempo lo necesario que era para mí darme ese espacio libre, hacer ese cambio. O sea, hoy puedes decir que la decisión es correcta para lo que estás viviendo. Mira, es que no mido la decisión solamente en base a los resultados posteriores, Ya. ¿no? Porque supongamos que yo no hubiese estrenado este programa, igual no sabemos qué tal le va a ir, ¿no? Al inicio ha sido muy bueno, estoy contento. Estamos contentos, pero no sé qué tal le va a ir. Trato de no medir eso en base a lo que viene después, sino a lo que siento en el momento. Eso. Porque mi decisión no tenía que ver con lo que yo iba a conseguir después o si es que iba a tener una propuesta laboral o no. Ujú. Tenía que ver con algo muy personal, que es, con esta regla de juego yo no me voy a sentir cómodo de trabajar. Ujú. Entonces, independientemente si me llaman 5 canales o no me llama nadie, tomo la decisión, sin tener nada seguro después. Lo que vino después fue espontáneo, fue parte de las oportunidades que se van presentando, pero no era algo con lo que yo estaba contando al momento de tomar la decisión. Cuando salió Pedro también, igual que tú, Pedro sí fue más de dar algunas declaraciones. Se comenzó a rumorear en los fanáticos o en la prensa o en la gente que va viendo el canal que tu salida se debió, al igual que Pedro, por algo en especial en el ambiente que se vivía en Al Ángulo. Nada, cero. Ya. Cero, el ambiente del ángulo es buenísimo. Hasta ahora nos hemos... Tú eres testigo, Sí. tú eres testigo, Sí, sí, ¿no? De cuando hemos ido a alguna... Franco sí invitando a todo el equipo Sí. a su jato. Bueno, Franco es mi brother, yo he vivido con Franco. Claro. Pero yo los quiero de verdad. Claro, porque Pedro hablaba y decían, se peleó con tal, no se llevaba con tal, por eso se fue. Bueno, tú has hablado menos desde que te has ido, porque Pedro creo que ha ido más en fútbol excitante, pero la gente siempre piensa, se fueron porque se desintegró el grupo, se pelearon. Pedro ha vendido bien su salida del ángulo, Sí, ¿no? sí. Pedro ha monetizado bien su salida Claro, del ángulo. eso. La ha traducido en vistas, ¿ah? En vistas, La ha en el traducido en vistas. algoritmo, prendió el algoritmo. Le ha dado vistas y monetización Sí, a Huracán. Le ha dado claro. vistas y monetización a Carlos Orozco. Claro, ahora, Sí, es verdad. ahora aquí a RPP también. Pero que RPP no ha hablado de ese tema, ¿sí? No, sí, Alan ¿También? Díaz creo que le ha dicho, creo que tenías Ta algo con madre. algo. Pero puntualmente no. Mira, yo te puedo decir y de corazón, y aquí no es por quedar bien con nadie, a veces tienes compañeros y tienes amigos. Claro. En el caso del ángulo son mis amigos. Con todos he cultivado una relación de amistad y de mucha confianza donde hemos entrado al área, ¿no? En temas de vida, en temas personales, hemos pasado momentos buenos, hemos pasado momentos malos. He intimado con todos. He intimado mucho con Franco, con José Chavarri, me regresaba todos los días unas conversaciones de la vida de la puta madre. Pero profundas. Y ¿ah? como buenos amigos también han vivido momentos tensos. También Claro. con Reba, olvídate. Con Reba hemos conversado. Hemos alquilado casa un verano. Ya. Todo un mes, hace como 2 o 3 años, 3 años, alquilamos casa, ¿no? Con Pedro, imagínate, con todos los viajes, todas las coberturas, hemos concentrado juntos, hemos jateado juntos, ha sido mi profe de universidad, con Franco he vivido. Entonces, creo que con esa explicación breve pero contundente te puedo dar ejemplos y te puedo sustentar por qué los considero mis patas. Buenos tipos todos, muy buenos tipos. Entonces, esa es una de las cosas que sí extraño. Verlos, ver a mis amigos, ver a mis patas, ¿no? La conversa de fútbol, por supuesto que también, pero lo que más extraño es la parte humana. Manuel Pasoldán, mi productor, mi brother también, mi pata. ¿Eres de ver esta nueva versión del ángulo? En general, no soy de consumir mucha tele ni mucho YouTube de deportes, ¿no? Bueno, hacía un programa el año pasado en la mañana y en la noche. Ya tenía 3, 4 horas. Más los partidos, ¿no? Más alguna conferencia puntual, más algún contenido puntual que tienes que ver para tu chamba. Entonces ya estamos hablando de consumir deportes, ¿cuánto? 5 horas al día, Claro. 6 horas al día.
yo necesito una pausa. A mí me gustan otras cosas. Me apasiona el fútbol, me encanta el periodismo. El periodismo, ver a referentes de periodismo deportivo, ver a periodistas de otros rubros, de otros registros, leer sobre el tema, ¿no? Todo lo que involucra el periodismo, las estadísticas, el análisis táctico, el contar historias, me vacila. Pero también necesito ver otras cosas, otras pasiones, ¿no? Hoy día, por ejemplo, me apasiona todo lo que tiene que ver con el cacao, ¿no? Sí. De verdad, y estoy averiguando, te he escuchado. investigando, probando cacao por aquí, probando cacao por allá. Y trato de darle espacio a esas otras pasiones. Me encanta viajar, me encanta ir a la naturaleza. No solamente me encanta, necesito ese contraste entre informarme, ver esto, analizar lo otro, estar en programa, que las redes, que los comentarios, que construir un proyectito, con salirme de todo eso, salirme de la bulla, salirme de la información, salirme del ruido y estar conmigo mismo. Entonces busco esos contrastes también en el día a día. O con deporte, o simplemente con una caminata, o con silencio, o viendo otra cosa. Extrañaba mucho el teatro y el cine, ¿no? Claro, podía ir al cine o al teatro con ese horario, con el horario del año pasado, pero era más complejo, pues, porque me ha pasado que tenía que irme al cine antes que acabe la película, o irme al teatro antes que acabe la obra. Es distinto, ¿no? Claro. Eso te anima un poco menos. Consumo más clips. Ya. Consumo los clips. Programas completos, poco. Pero no es de ahora. Ujú. Esto es por todo lo que te estoy contando. ¿Perdió peso el programa con tu salida y con la de Pedro? Eso es una pregunta para la audiencia. Ujú. Yo no te la puedo responder. ¿Y cómo ves que se ha adaptado Diego y Enrique? Con Diego chambeo siempre y a Claro. Enrique lo conozco hace un huevo de tiempo. Muy Ya. bien, los dos son capos. Ujú. Los dos son capos, creo que Diego, con mucho mérito, se ha insertado rapidito. Sí, ¿no? está, La te- pero que factura. yo creo que la tenía, una vez que él decide retirarse, yo creo que la tenía muy clara. Está preparado, él ha estudiado el tema. Creo que venía preparándose también mentalmente. Y tiene una cualidad que hace que se pueda compenetrar e integrar rápido a los grupos. Su calidad humana. Sí. Buen tipo. Diego es de la puta madre, llega, siempre buena vibra, con muy buena disposición. Y eso hace que te puedas adaptar más rápido a un nuevo ambiente, ¿no? Ujú. No es casualidad que le haya pasado en el ángulo, que le pasen mano a mano, que lo llamen de la marca A, que lo llamen de la marca B. Ujú. Sí, está que factura. Sí. Y Enrique tiene Ajá. un nivel de información Sí. privilegiado. ¿Ah? El hombre es de los periodistas más informados que hay. Ujú. ¿Y tú recomendaste esos dos nombres o te pidieron alguna recomendación? El productor es mi pata. Ujú. Manuel Pasolán es mi pata de años. Yo con Manuel trabajé en el Deportivo cuando me permitieron practicar, cuando lo conducí y lo dirigí, además de Fleshman. Ya. Ahí Manuel chambeaba. Años después me lo encuentro en el canal. Y él es el productor del Show de Goles. Mi primera gran oportunidad de un programa fue el Show de Goles. Él es el productor. También era una de sus primeras grandes oportunidades. Entonces era como, para todos los que estamos involucrados, algo muy especial. Y conozco su perspectiva, conozco su pensamiento desde hace mucho tiempo. Entonces sé qué periodistas le gustaban, sé qué perfiles le gustaban, Ujú. ¿no? No es que me llamó al final a decirme, oye, ¿qué opinas de esto, de este? Ya. Yo más o menos sabía, porque lo conozco hace un huevo, qué es lo que piensa de tal o cual. Ujú. Que Movistar en estos 15 años pierda los derechos de la transmisión de Liga 1 hizo que pierdas un poco la motivación. Porque de hecho era lo fuerte cuando tú estabas en Movistar, ¿no? Pero teníamos la selección, ¿no? Claro. Y la selección para mí es Ya. lo que puedo sentir a través de la selección peruana es difícil de describir. O sea, las emociones que nos ha regalado la selección peruana, lo voy a decir a título personal, por las vivencias que he tenido gritando, por ejemplo, el gol de la Oreja Flores en Barranquilla, ¿no? Estaba con Pedro ahí gritando el penal tapado de Galese en Caracas cuando Perú resucitaba, Claro. ¿no? Y se estaba quedando fuera del Mundial y Perú resucitaba y metió esa racha final espectacular, el Mundial, la Copa América 2019. ¿Cuánto tiempo pasará para volver a vivir un tramo así, ¿no? Un periodo así, porque esto ha sido un periodo. Entonces, en realidad, el fútbol de primera división no está en Movistar hace mucho tiempo, ¿no? Claro, Pasó a estar más o en el menos consorcio. 2017, por ahí. Sí, entonces ya lo veo un poco lejano todo, Ujú. pero te diría que cuando deja de estar, que debe ser 2000, mis últimas transmisiones de primera división deben haber sido 2016. Sí, 16. 16. Ajá. Y mi primer partido transmitiendo eliminatorias es 2015. Ujú. Entonces tenía esta motivación tan grande que no le presté mucha atención a dejar de tener la primera división. Ujú. Y empezaron a aparecer otras oportunidades también para mí en Movistar, ¿no? Programas, co-conducción en programas. Recuerdo haber compartido, por ejemplo, programa de Copa América 2016 con Daniel Peredo, ¿no? Daniel conductor y yo lo acompañaba ahí en el panel. Y empezó la eliminatoria de Gareca y llegaron los torneos y llegó la Copa América. Entonces
Movistar tenía una cantidad de alternativas, ventanas y alternativas suficientes para que tengamos oportunidades. ¿Te imaginas todo el cariño que podía haber tenido Peredo cuando pasó lo de su muerte? Sí lo veía el cariño. Es más, antes de que yo entré a Movistar, en el año 2010, en verano del 2010 o cerrando el 2009, no recuerdo bien, yo me meto a un curso con él, a un curso chiquitito, que él armó con una agencia, armó un curso bien lejos de mi casa, Ya. bien lejos, a una hora por lo menos, los sábados temprano, a una edad donde los sábados temprano, si no eres deportista profesional, te quieres despertar tarde, Claro. porque el viernes quieres salir. Yo tendría 19, 18 años, y me acuerdo que me metí un curso durante un mes entero con él, 4 sábados creo, 6 sábados, con Daniel. Lo seguía muy de cerca, era un referente, entonces desde muy chibolo sabía lo que él representaba para el periodismo, ¿no? Ujú. Y cuando empecé a chambear cerca de él y a compartir transmisiones con él y al estar con él en momentos de transmisiones en la calle, cuando le pedían fotos, cuando lo llamaban, cuando le pasaban la voz, las repercusiones en redes sociales, no me sorprendió el respeto y el cariño que le tenía a la gente, pero sí creo que se dio todo en un momento tan especial, tan particular, que multiplicó el impacto. Ujú. Daniel fue despedido por hinchas en el Nacional. Ujú. Yo no sé si eso se va a repetir. A puertas de algo con lo que Daniel había soñado muchísimo tiempo. Ujú. No solamente había soñado con eso, él había peleado por eso, porque él contribuía también Claro. desde su lugar a que esto se dé, ¿no? Desde hacer un periodismo lo más firme posible, lo más responsable posible. Ujú. Y él, a diferencia de otros de su generación, siempre mantenía la esperanza. Ujú. No sé si te pasó que empezaste a escuchar a periodistas Sí. más grandes, ya más pesimistas, más escépticos. Bueno, ha pasado tanto tiempo, esto ya no se va a dar. Si no pasó con esta generación, ¿cuándo ocurrirá? Claro. Daniel mantenía el optimismo. Ujú. Y eso es algo que a mí me marcó. Porque siempre creo que yo también he tenido un poco de esa esencia. ¿No? Pese a que las cosas van mal, creer que en el fútbol las cosas pueden cambiar, ¿no? De un momento a otro. Como que cambiaron, ¿no? Sí. De alguna manera, de un momento a otro, porque no fue parte de un trabajo estructural. No fue la consecuencia de una gran chamba de la federación. Fue una cuestión un poco más coyuntural, más aislada. Ujú. Y recuerdo mucho ese optimismo de Daniel. En la era Marcarián, habían altos, habían bajos. Habían momentos donde pensábamos que se podía dar. Tenías a Pizarro, a Farfán, a Claro, Guerrero, los a cuatro Vargas, fantásticos. a Rodríguez, a Reinaldo Cruzado. Pero también tenía señales para pensar que los rivales eran mejores y que se podía caer. Y a muchos periodistas alrededor suyo yo los veía escépticos. Y Daniel era el que siempre, no solamente desde el lugar del periodista, sino que desde el lugar del hincha, permitía que aflore ese optimismo para mantener la esperanza. Ujú. Era el más cercano al hincha de a pie, ¿no? O sea, ¿tienes alguna anécdota que te acuerdes de alguna transmisión con Daniel? Sí. Sí. Tengo dos. Hay una en particular. Daniel reconocía mucho, era muy atento a todo, ¿no? Ya. Una de sus grandes virtudes era que estaba atento. Él tenía mirada periférica. Claro. Él estaba atento a todo. Sabía todo, veía todo y percibía todo, ¿no? Sabía porque se informaba, porque averiguaba, porque veía. Y percibía porque era un talento suyo, Ujú. algo innato. Entonces él se ha dado cuenta quién estaba más preparado, menos preparado, quién había ido con tal o cual información, ¿no? Y él empezó a darse cuenta que yo iba preparado a las transmisiones con muchos datos, Ujú. con mucha estadística. No tanta estadística como se da hoy día. Ajá. Hoy día se da demasiada estadística, en algunos casos, en otros es muy valiosa. En esa época no había, esto ha sido hace 12 años, ¿ah? Claro. No habían tantas fuentes estadísticas. Ujú. Y tenía algunas estadísticas que él valoraba. Entonces me la empezaba a poner en el ángulo. Y Michael, ¿y tú qué sabes de este jugador? Una pregunta yuca, pero como él ya había visto que iba medio preparado, dijo, Ya. ok, vamos a... Claro. A veces le acertaba, a veces fallaba, ¿no? Cuando fallaba, él la caleteaba, ¿no? Porque él sabía que me la había puesto en el ángulo y me ayudaba a salir jugando. Y un día me dice, tus estadísticas están buenas, pero yo le agregaría algo. Adelántalas. Tú me dices, después del gol, me acuerdo clarito un gol de Garcilaso, creo que en Matute, centro de Ramúa, gol de Lojas. Ya. Garcilaso había hecho gol de esa manera, centro de Ramúa, gol de Lojas, 10 veces en el torneo. Una tendencia poderosa, Ujú. ¿no? Como para poder adelantar que a través de esa tendencia Garcilaso puede llegar al gol. Porque te puede ayudar a explicar el partido Eso. y te puede adelantar una tendencia que la gente, que los que están viendo el partido no la han buscado, no la han investigado. Entonces le estás dando algo nuevo, algo que no saben. Yo había investigado, bueno, a mí me tocaba mucho seguir a los equipos
a los equipos chicos, a los que venían de provincia, ¿no? Para enfrentarse a Cristal, Ya. sobre todo al inicio, y esto fue al inicio. Y en ese partido, gol de Centro Ramón a gol de Lojas. Y él me dice, buen dato, pero ¿qué pasa si lo das antes? Tú lo has dado después y has reforzado una estadística que permite que la gente diga, maña, a Alianza le han hecho un gol a través de una fórmula conocida, de algo que le resulta a Garcilaso. Pero si tú lo das antes, Claro. ¿no sería más potente todavía? Porque estás adelantando algo que todavía no ha pasado. Oye, tienes razón, dije. Pero claro, ¿eso qué implica? Jugártela. Jugártela. Y arriesgarte a fallar. ¿No? Porque puedes tirar el dato y nunca se dio y no pasó nada. Y ocurre que tiempo después, meses después, Alianza San Martín, Ya. en el estadio de Matute, 2013. Minuto 80 y pico, 0-0. Es decir, que cualquier dato que yo diera tenía muy poco tiempo para corroborarse en la realidad, para que pase algo. Y me acordé de Daniel, y encima Daniel estaba en la transmisión. Y en los partidos de la San Martín, los últimos 5 o 6 partidos de la San Martín, algo había pasado en los últimos 5. O gol a favor o gol en contra. Pero algo pasaba. No se quedaban las cosas como estaban hasta ese minuto. Y solté ese dato. Hemos entrado a los últimos 10 minutos de partido, y ojo que en los últimos partidos de la San Martín, en este tramo, algo pasa. Pasaron 3 minutos, gol de la San Martín. ¿Y Creo qué- que de Maxi Velasco. ¿Y qué te dice Daniel? Y Daniel me reconoció en un tuit. Fue una de las cosas que más orgullo me generó en la carrera. Que Daniel Peredo, que tuiteaba la figura, el destacado, la yapa, mención honrosa, me regaló una mención honrosa. Empezando mi carrera. Tenía 3 años de haber empezado mi carrera. Segundo año transmitiendo y Daniel me mencionó en un tuit. Man, ya. Y es algo que me lo guardo en el corazón. Claro, además te pone en la palestra también, ¿no? Claro. Que alguien que o sea, te admiras juega tanto- una ficha, en este medio, ¿no? Que alguien que admiras tanto te reconozca en un tuit de esa manera como él lo hacía, para mí fue... Recuerdo que llegué a mi jato y lo primero que le conté a mi familia fue eso, ¿no? Claro. Miren lo que me ha pasado. Adicional me ibas a contar 2 anécdotas. Esa. Y una más, esta más que anécdota, es un recuerdo. Porque tú me preguntabas de las transmisiones, ¿no? Y hace poco estuve en Barranquilla, de vacaciones, en Colombia. Y una de las cosas que recordé mucho fue mi primera transmisión de eliminatorias. La primera vez que transmití eliminatoria fue en octubre del año 2015, en Barranquilla. Inicio de la era Gareca. Y me acuerdo clarito de cómo me presentó Daniel ese día, ¿no? O sea, la presentación de Daniel, como te digo, estaba atento a todos los detalles y él tenía clarísimo, pese a que seguro tenía un montón de cosas que decir, un montón de pensamientos, de cosas que quería transmitir, porque él también arrancaba una nueva eliminatoria para él. Y ese inicio de eliminatoria, ante millones de personas que ven la transmisión, en Barranquilla, arranca Gareca, 3er lugar de Copa América, con toda la expectativa, con todos los bravos en la cancha. Creo que el Perú no tenía ausentes importantes. Y a él le toca arrancar la transmisión y se dio el trabajo o se dio el tiempo de pensar en recordar que yo estaba debutando en la eliminatoria. Y cerró, ¿no? Su presentación. Claro. Presentó imagínate, ¿no? Estaba en esa transmisión Daniel, que en paz descanse, y Ricardo Siciliano, que en paz descanse. Y Flavio Maestri, Pedro García y yo. En ese momento la idea del canal era tener a alguien del país que sea conocido en el Perú, que haya jugado en el Perú, que haya dirigido en el Perú, que acompañe la transmisión. Aquella vez fue Ricardo Siciliano. Y cerró la presentación diciendo, y al igual que Perú, y al igual que Gareca, o al igual que Perú, va a debutar en la eliminatoria. Estaba una piel de gallina, nervioso, no sé ni qué sentir, ¿no? Ni qué sentir con 35 grados de calor en Barranquilla, en un partido del que me fui. No se me pasó la tristeza hasta 3 días después. Pues claro, mi primer partido de eliminatorias, habíamos estado cerca, tiro al palo, en la última Cardona hace el gol. Sí, me acuerdo, te juro, no podía sacarme la tristeza encima. Pero bueno, ahora lo recuerdo con cariño, ¿no? ¿Cómo hacías cuando eras periodista de campo en Movistar, en los partidos de selección, cuando Perú jugaba estos partidos tensos, estos partidos donde se perdía, estos partidos donde se sufría, donde se decía, una vez más, Perú perdió, ¿no? Porque luego, obviamente, te toca la época dorada de Gareca, luego la época dorada del repechaje, pero te tocó también momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo era sacarle una nota al jugador que venía de perder? Sí, a ver, normalmente no me han tocado... Rotábamos en esa época. Yeah. Tú sabes que esa eliminatoria la empezamos también con Franco Lostanao y también con Pedro. Bueno, Pedro era el que hacía casi todos los partidos y después se rotaba, si no me equivoco.
Y no me tocaron tantos partidos en campo en transmisión Ya, donde me tocase hacer entrevistas post partido. ya. Porque después empezaron la cantidad de limitaciones que habían. Ujú, Hice muchas entrevistas un poquito de tiempo antes, en la era Marcarián. ujú. La era Marcarián todavía no habían tantas limitaciones para hacer entrevistas en campo. Yo no estaba en la transmisión, pero sí estábamos habilitados para tener un micro. Ya. Entonces yo iba con una tercera cámara. Y de ese momento sí recuerdo varias entrevistas jodidas, Ujú. picantes. Es más, te cuento una que está por ahí, ¿ah? Una de las derrotas más duras que recuerdo, porque va de la mano con tu pregunta, con las emociones por Ujú. dentro, fue año 2013 contra Uruguay en Lima. Ya. Nuestra última Claro, bala. donde se Nuestra le vio a última- Farfán llorando. Ujú. Pizarro llorando, Pizarro llorando, sí. Paolo con la cabeza cortada, Suárez en su prime, Ujú. y salía asado. O sea, salía asado. En ese momento yo recuerdo que al momento de ir a entrevistar a Suárez, porque podías entrevistar a Suárez, no había Claro. tanto rollo, que esto, que el backing, que solamente tú, que la señal internacional, 1.000.000 de limitaciones que existen ahora, ¿no? Muchos medios se metieron a poner el micro. Ujú. Y fuimos directo donde Suárez porque Pedro estaba encargado de los protagonistas de Perú. Y me acuerdo que en ese momento me ganó la emoción. ¿Cuál fue la emoción? Estar asado, estar picón. Ujú. Yo creo que era una pregunta válida, pero no puedo negar que estaba picón, que estaba asado, ¿no? Decía, con uno nos sacó la eliminatoria, ¿no? Y encima mañoso, pendejo, Claro, pícaro. Y le pregunté con segunda, ¿te acuerdas que hubo una jugada donde Ramos le hace penal? Ya, sí, sí. En ese sí. momento no teníamos los teléfonos de ahora, Sí. que ves 25 repeticiones, yo estaba en la cancha y en la repetición número 10 puedes decir, fue penal o no fue penal. Sí. ¿No? Yo me había quedado con la sensación y con el murmullo del estadio. Yo no estaba ni siquiera conectado a la transmisión. Me quedé con el murmullo del estadio, que no fue penal, que fue duda, y encima me tocó en el arco opuesto. Ya. Y yo fui con la duda en mi cabeza de si fue penal o no fue penal. Eso quiere decir que una parte de mí pensaba que él se había tirado. Ujú. Y Suárez es un especialista en tirarse. Claro. Entonces fui con esa bronca adentro, con esas ganas de tengo que entrevistarlo, pero en realidad me provoca putearlo. Y por otro lado también, siendo Hidalgo, me provoca reconocerle el partidazo que ha hecho. Y le pregunté si una de las grandes virtudes de él era tirarse en el área. Si una de las grandes, para hacerlo menos personal, le dije, si él consideraba, o sea, traté de ponerle elegante, si una de las grandes virtudes de los delanteros era saber fingir una falta. Algo así, Ya. algo así. ¿Y cuál fue su reacción? Tranquilo. Bueno, sí, el delantero tiene que saber rebuscarse, las tiene que saber. No se ofendió con la pregunta, no se la tomó personal y salió jugando nomás, ¿no? Pero hay un buen ejemplo de cómo, claro, Claro, ¿cómo llevabas Sí. la procesión por dentro? ¿Me entiendes? jodido, Jodido. jodido. El momento más feliz que viviste en Movistar Deportes fue Rusia 2018. Sí. La cobertura que más disfruté, Ujú. la disfruté un huevo esa, una maravilla. Pero si me pides un ranking, y nos encanta hacer rankings, ¿no? Claro. La que más disfruté fue la del 2019, Copa América. La Copa América. Ya. Pero esa, el 2018 también fue mágica. Ujú. ¿Cómo fue ese Rusia? ¿Cómo fue ese Rusia como hincha y cómo fue ese Rusia como periodista deportivo? Como periodista me tocó algo muy particular. No lo hubiese imaginado, no lo hubiese esperado. Como hincha, increíble. Ujú. En un momento como ese es muy difícil separar al hincha. O sea, claro, el momento de analizar tratas de ser lo más objetivo posible, pero hay muchos momentos donde estás con un montón de emociones, sobre todo para los que no estamos acostumbrados, nuestra generación no está acostumbrada a ver a Perú en esas instancias. Y en gran parte nos hemos dedicado a esto, la mayoría, por amor al fútbol, por amor a ver a la selección en ese lugar. Ujú. Es imposible que no se metan las emociones. Después tienes que intentar equilibrarlas de la mejor manera, pero sin negarlas, dejar Ujú. que aparezcan. Porque yo también creo que eso, si es que no cruzas ninguna línea y eso no sesga tu opinión, eso también te permite conectar con la gente que te ve, ¿no? Y voy al Mundial y hacemos una parte previa en una casa, en Shrooms, con Pedro, me parece que también estuvo Horacio, y después nos toca ir a Moscú y dividen el equipo. Un equipo en Moscú y un equipo que iba a acompañar a Perú. Ujú. Pedro iba a acompañar a Perú y en Moscú nos quedábamos Ramón y yo. Después Franco fue también, Claro. pero también tenía otras responsabilidades. Diego también fue con la radio, tenía otras responsabilidades. Pero digamos, los que estamos a tiempo completo como Movistar, Ramón, Pedro y yo. ¿Y qué significaba que Pedro seguía a Perú y Ramón y yo nos quedamos en Moscú? Significaba que yo no iba a ir a ver a Perú. Yo no iba a ir al estadio, yo no iba a cantar el himno, yo no iba a cantar el Contigo Perú en la cancha. Ujú. Yo no iba a ver a los peruanos o estar con los peruanos en la previa de algo histórico, no con los peruanos del partido. Ujú. Y en realidad, ponte a pensar, ¿qué peruano iba hasta allá
y se quedaba en Moscú. Claro. Solamente nosotros, ¿no? Que teníamos la posibilidad de tener una cobertura grande y un centro y una base Claro, de operaciones. Si ya estás en Rusia, estás en Moscú, obviamente quieres ir a ver a la selección. Quieres ir a Ekaterimburgo, Claro. quieres ir a Saransk, así decían que era una ciudad horrible, que solamente le dijeron por una cuestión política, no importa, esa ciudad horrible, ese día era Disney, porque Claro. jugaba Perú. Y de Sochi me hablaron maravillas, ¿no? Entonces a Sochi quería ir por 25.000 motivos, ¿no? Pero nos tocó con Ramón quedarnos. La verdad que la oportunidad fue tan bonita que no me lo cuestioné tanto. Y dije, caballero, pa'lante, qué lindo estar acá. Y además con Ramón, que es una maravilla. Estar con Ramón Claro, sí. Estar con Ramón es estar con la alegría permanente, ¿no? Ajá. Con una sonrisa constante al costado tuyo. Y con energía, además. La energía que tiene Ramón, arriba. Cuando cae, cae. Ujú. Pero mientras está despierto, el hombre va para adelante, el hombre tira para adelante y uno entiende por qué encajó también en tantos grupos, ¿no? Porque la gente lo quiere como lo quiere. Y la última noche, con Perú eliminado, la gente del canal me dice, oh, Michael, estás acá aún y no has visto Perú en el Mundial. O sea, lo has visto cuando lo has visto, ¿no? Ujú. Has estado en el país del Mundial, pero no has ido a la cancha. Si quieres irte mañana a Sochi, con la tuya, pero te puedes ir, tienes permiso para irte, dale, bon, dale. Nos quedamos acá con Ramón, vemos de que alguien lo acompañe, que le haga la tabla en la conducción, si no Ramón lo saca adelante. Y yo digo, puta, gracias. Sí, ¿no? Me voy a Sochi a ver a Perú contra Australia, puedo cantar el himno, ¿no? Además podía ser la primera y la única victoria de Perú en el Mundial. El primer gol después del tanque de la Rosa del año Ajá. 82 y una victoria. Igual estaba tristón porque nos habían eliminado y sentía que podíamos seguir en carrera. Ujú. Claro, Tampoco porque le hicimos pelea a Francia. Tampoco imaginé que el final iba a ser, pese a la eliminación, tan bonito, ¿no? Ujú. Yo estaba con la sensación de, podríamos haber clasificado y estamos eliminados. Esa era mi sensación. Y la pienso y le digo, viejo, ¿tú qué dices? A Ramón, ¿ah? Concentrábamos juntos. Ya. Anda, me dice, ¿cómo no vas a ir? Bueno, tienes que ver a Perú en el Mundial, quién sabe cuándo más regrese. Gracias, viejo. Visto bueno por todos lados, ¿no? Y me echo en mi cama y digo, no, me tengo que quedar. He empezado esta cobertura con Ramón, he concentrado con Ramón, he hecho una química de la puta madre con Ramón, lo quiero al viejo, él me alimenta, yo lo alimento a él, nos acompañamos muy bien y creo que para él también va a ser paja que lo acompañe en este último partido. Pero fue un análisis sencillo, muy, muy intuitivo, Ujú. ¿no? Sin tanta evaluación. O sea, te lo estoy contando con Claro. detalles, pero fue una cosa rápida. Y me quedo. Y vemos el partido de Perú. Y gana Perú 2-0. Y nos emocionamos. Y recordamos que Perú hace un gol después de tanto tiempo. Y recordamos que Perú gana después de tanto tiempo. Y terminando el partido recordamos que la última vez que Perú había anotado un gol en un mundial había sido un partido muy triste, muy doloroso. Y que la última participación en un mundial había sido muy triste y muy dolorosa. Por la distancia entre la expectativa y la realidad. Ujú. Por la distancia entre cómo empezó con empate frente a Italia y cómo terminó. Ujú. Derrota con Polonia cuando Perú daba Claro, para más. Claro. Y recordamos que el arquero de ese mundial fue Ramón Quiroga. Ujú. Y lo que yo no tenía mapeado, no tenía contemplado, ni se me había ocurrido, era que en ese cierre de mundial, con todo esto que se estaba cruzando, con toda esta nostalgia del pasado, con esta aventura del presente, podían aflorar muchas emociones en Ramón. Ujú. No se me había ocurrido, no lo tenía registrado, mi mente estaba en otra cosa, ¿no? Y cuando se acaba el partido, Ramón empieza a hacer una catarsis que hasta ahorita recordándola me vuelve a emocionar. Porque yo creo que él tenía mucho que decir y mucho que sanar y mucho que soltar Ujú. de aquel recuerdo que seguramente le dolió y que a veces uno nunca sabe, no conoce a las personas. Quizás no tuvo la oportunidad o quizás regresó. Quién sabe lo que habrá pasado por el corazón de Ramón, pero él en ese momento sintió la necesidad de decir cosas y de soltar cosas y de llorar. Y se quebró. No, y decidir tú acompañarlo en ese Y momento. se quebró y me quebró. Ujú. Ramón se quebró y me quebró. Y le pidió disculpas al país. No tenía por qué hacerlo, pero era lo que él sentía que quería hacer. Ujú. Era su manera de hacer catarsis, su manera de sanar, su manera de soltar. Ujú. Le pidió disculpas al país por no haber podido despedir aquel mundial como sí lo estaba haciendo esta selección. Ujú. En ese momento entendí todo. Claro. Entendí todo. Entendí por qué estaba donde tenía que estar, por qué me había quedado
y por qué Ramón es el tipo que es. Michael, hablábamos de este momento feliz en Rusia 2018, pero también hay momentos tensos que has vivido en Movistar Deportes, como por ejemplo con Renato Tapia en una conferencia de prensa post el partido de Brasil. Hoy tu relación con Renato Tapia, ¿cómo es? Yo sé que los periodistas con los jugadores normalmente no es que sean amigos, pero no sé si desde ese momento se quebró tu relación con él, si tenías una buena relación antes, ¿te sorprendió su manera de actuar? Siempre he tenido una relación cordial con él. Me lo he cruzado varias veces. Me acuerdo clarito incluso su debut en eliminatorias, que hizo un gran partido contra Paraguay, cuando ganamos 1-0 con gol de Farfán. Ese día Renato la rompe. 2015, chibolo. Claro. Renato tenía 20 años. Siempre una relación cordial, varias notas en el camino, en vivo, no en vivo, durante la eliminatoria. Pero coincidentemente después de ese episodio, creo que solamente me lo he cruzado una vez. Coincidencia. Y me parece que ha sido en la conferencia, y ni siquiera en zona mixta, sino en la conferencia en Quito, cuando perdemos 1-0, ya con Fossati, y a mí me tocó preguntar y al responder, y todo ocurrió como tenía que ocurrir, ¿no? De una manera natural, sin un rollo de por medio. Pero no tengo una relación cercana con él. Pero sí, cuando sucedió y él tuiteó, sí tomaste como que Renato ninguneó tu trabajo. O minimizó tu trabajo en cuanto a la pregunta. Creo que fue irrespetuoso. Creo que Renato fue irrespetuoso. Porque tú puedes estar en desacuerdo con una pregunta o darle tu propia interpretación. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que yo pregunto, sobre todo si es una pregunta incómoda, ¿no? La chamba de periodista no es agradarle a los jugadores o a los técnicos, a los protagonistas. En algunas cosas estarán de acuerdo, sobre todo cuando los elogias. En otras cosas podrán discrepar, pero hay maneras de discrepar. Si él consideraba que mi pregunta no era pertinente para ese momento, habían otras maneras de comunicarlo. Y después yo tengo mi propio punto de vista, ¿no? Yo creo que lo que hubo ahí fue una poca tolerancia a la crítica. Porque ¿cómo no vas a poder preguntar sobre la jugada que decidió el partido? La jugada que decidió el partido, en un partido de Perú, que además en la pregunta yo se lo reconozco a Reynoso. Entiendo que Perú ha hecho un partido competitivo, me parece que le dije, ¿no? Como reconociendo esa parte, porque sí, Perú fue un equipo que luchó, que peleó, que pudo haberse quedado con un punto. En una jornada donde el estadio aplaudía a los laterales y el estadio aplaudía las faltas a favor, porque le reconocía a Perú el esfuerzo. Claro, había actitud. Pero bueno, en ese partido se decidió que entre Ruiz Díaz, que yo creo que no era un partido para Ruiz Díaz, y se le ubica en una zona de la cancha donde tenía todas las de perder contra un jugador como Marquinhos, que hace goles así con frecuencia. De repente otro jugador también perdía, pero eso es un supuesto. Tenemos que hablar de hechos, y los hechos concretos fueron que en la jugada más importante del partido, el futbolista que Reynoso hizo entrar, perdió la pelota aérea. Gol de Brasil. Pensar que esa pregunta es impertinente, a mí me llama la atención. Pero hasta ahí todo bien. Si a ti no te gusta la pregunta y tú dices, a mí no me gustó la pregunta porque considero que es una pregunta injusta, porque Perú es un buen partido y podrías haberte enfocado en otra cosa, ok, es tu punto de vista. Pero lo que a mí me molestó y me llevó a la respuesta inmediata fue la manera. La manera es inaceptable. Claro, porque también se puede decir, el jugador puede criticar al periodista deportivo. Sí, puede decir, a mí esa pregunta me parece que es injusta. ¿Por qué arrancar con esa pregunta si es que Perú hizo un partido y yo le responderé? ¿No? Si es que toca responder con altura, porque el partido finalmente, o lo más importante del partido es el resultado y esa jugada explica el resultado. Que no quiere decir que después no analicemos el partido y le reconozcamos a Perú y a Reynoso las cosas buenas, porque hubo cosas buenas ese día. Sobre todo el temperamento, la actitud del equipo. Pero a mí me toca la primera pregunta de la conferencia, muchas veces, y me parecía que lo más importante era la jugada decisiva. No, sabía que le podía caer a Ruiz Díaz, que venía siendo criticado y cuestionado. Y lamenté eso, lamenté que sea justo Ruiz Díaz, pero eso no quitaba que sea la jugada más importante del partido. Otro momento que vives en Movistar Deportes y que todos recordamos es cuando el árbitro te expulsa. ¿Debe ser la única vez que un árbitro expulsa a un periodista deportivo o no? Sí, debe ser. 2014. 2014. Estadio Miguel Grau. Partidazo, además. El árbitro era Garay. Es una San Martín, era Manuel Garay, que años después me lo encontré. Hace 2-3 años me lo he encontrado. Nos hemos saludado con cordialidad, bien. Oye, sí, lo que pasó, le digo, bueno, te voy a llamar, conversemos. No entramos al área, lo saludé y estaba con su familia, creo. Pero me acerqué a saludarlo, no me lo había cruzado mucho. Pasó un huevo de tiempo. Ese día, partidazo. Yo creo que eso generó que él también se ponga nervioso. ¿No? Los árbitros son seres humanos que tienen miles de emociones adentro. Claro. Y a diferencia de los jugadores, no tienen tribuna, no tienen hinchada, no tienen nadie que los apoye ni que los respalde. Ellos tienen que lidiar con sus emociones solos.
Y normalmente tienen las dos tribunas en contra, a los 22 jugadores en contra, a los técnicos en contra y a los periodistas en contra. Los entiendo. Sí. Pero ese día yo creo que, bueno, fue polémico. Es polémico. Porque efectivamente Chemo, después del tercer gol de la U perdía 2-0. Lo empata 2-2 con un Grau repleto. Ya te imaginarás cómo estaba el estadio. 3-2 de la U. Y Chemo nos pregunta, y lo anulan. Y Chemo nos pregunta de manera así efusiva, ¿no? Desesperada. ¿Fue offside? ¿No fue offside? Yo sabía que no había sido, pero en esta duda de, porque ellos también pronto lo iban a poder ver de alguna manera, y le pregunta a mí, a todo el equipo de transmisión, no solamente a mí. Somos varios que estamos, yo estoy ahí, pero con el micro. ¿Por qué estoy con el micro? Porque tengo gente que está ayudando en la conexión y todo. Y ellos también tienen pantallitas. Y digo, mira, parece que no ha sido, ¿no? Como que lo dejé en el aire, ¿no? Y me insistía. Y él, con el parece que no ha sido, se va volando y le dice, la televisión me ha dicho que no ha sido. Garay no vio eso. Garay estaba dirigiendo el partido. Entonces confió radicalmente en la palabra de Chemo, volteó y me votó. ¿No? Y yo creo que tuvo que ver... Ay, Chemo había sido Chemo te maneja el partido. Claro. Chemo tiene experiencia, ¿no? Y cuando quiere manejar el partido al árbitro, le maneja el partido al árbitro, ¿no? Y ese día Chemo había estado jode que te jode todo el partido, ¿no? Y yo creo que Chemo tiene un peso y eso movió a Garay, voltea y reacciona. Más que pensar su decisión, yo creo que simplemente él reacciona. Y cuando él te expulsa, los minutos siguientes, ¿qué haces? ¿Sales del No, partido? yo no entendía qué pasaba. Claro. Algo dije en la transmisión, que estaba Jaime Guerrero arriba. Dije, me han expulsado. Y él dijo, tranquilo. Yo no entendía qué había Claro, pasado. es que para ti era algo nuevo, ¿me entiendes? Nunca lo había visto. No entendía en qué momento Garay sabía lo que había ocurrido. Solamente volteó y me votó. El partido se frenó. El estadio estaba esperando a ver qué pasaba. Claro. Yo no me movía. Entonces ¿A dónde te ibas? Entonces el estadio empezó a silbar porque no entendían por qué no seguía el partido. Y entiendo el punto, ¿no? Entiendo que a ver, esto es bien subjetivo. Porque el técnico te pregunta algo que va a averiguar en 30 segundos. Después se establece una relación con el técnico al que después tú le pides una entrevista. Pero también entiendo el punto de que no debes decir absolutamente nada. Ya esto no pasa porque todos tienen tablets. Por eso te digo que es polémico, ¿no? Reconozco que del lado de Garay, yo lo que le reclamé a él es, Chemo te dijo A y tú dijiste esta es la verdad absoluta de las cosas, ¿no? Ni siquiera viniste a averiguar, ahora que hay VAR, ¿no? Ahora vas con el VAR, averiguas, compruebas, ves el detalle. Todo fue muy rápido. Pero también me pongo del otro lado y comparto el punto de vista que el periodista en ese momento tiene que intentar ser lo más neutral posible, ¿no? ¿Qué otro momento tenso te acuerdas que has vivido como periodista deportivo? 2013. Ya. Varias cosas pasaron por esos años, ¿no? 2013. Todos en tus inicios, ¿ya? Sí, claro. Yo entré al canal 2010, 2012 empecé a transmitir primera. Y claro, los retos ahí, las situaciones más picantes. Esto que te digo de Chemo fue 2014. Y 2013 me toca transmitir arranca la temporada con Alianza debutando en Cajamarca. Ya. Contra UTC. Arranca la temporada. Y me tocaba seguir, claro, todo el partido, ¿no? La reserva y la primera. Los dos. Bravo, ¿ah? Antesala reserva. Antesala primera. 2.800 metros, solazo. Bravo. 6 horas de transmisión y tú estás ahí solo, ¿no? Claro. Eres el que tiene que tener la información de todo lo que va ocurriendo. Y yo sentía que tenía que tener la mejor nota posible post partido. Siempre sientes eso. Pero es diferente con un tiempo de carrera, con más espalda, con más tranquilidad, con más experiencia. Que en tus inicios. Que cuando estás arrancando, te presionas más y de repente te pasas revoluciones, ¿no? Y eso fue lo que me ocurrió. Acabó el partido, Alianza ganó bien, gol de Siuchi y de Coco Bazán. Sí, gol de Siuchi y de Coco Bazán. Debut de Wilmar Valencia como técnico. Y yo dije, bacán, ha ganado de visita, arranca la temporada, todo está tranquilito, todo está fresquito. Me va a dar la nota. Y le pongo el micro para la nota y de frente le pregunto. Porque había visto que algunos periodistas habían hecho eso, ¿no? En el Perú y fuera del Perú. Y a veces funciona, pero a veces no funciona. Porque hay técnicos que no quieren hablar y no les gusta que les insistas, o hay técnicos que les gusta que primero les preguntes. Y totalmente válido. Pero uno va descubriendo también su estilo y también va viendo qué copiar y qué no copiar y cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, ¿no? Todo es muy de percepciones, muy de sensaciones. Le pongo el micro a Wilmar y me dice, no voy a declarar.
Y yo por dentro decía, pero acabas de ganar de visita, 3 puntazos, ¿por qué no me declararías? Soy el único medio que te está poniendo en el micro. He venido, y además, vengo de Lima, Claro. ayúdame con la declaración. Claro, dame algo. Y recordé por ahí que algún periodista había insistido y a algunos les ha ligado y obvié su no. Y nuevamente, Juá, volví a preguntar y le volví a meter el micro. Y me dijo, eres un irrespetuoso. Directo al corazón. ¿ya? Me dije, puta, la cagué. Encima acaba de empezar la temporada. El técnico de Alianza, Wilmar Valencia, con la fuerza que tiene Wilmar, como te lo dice Wilmar. Dije, madre. Bueno, listo, caballero. Me fui a hacer otras notas y me quedé pensando. ¿Qué hago? ¿Me voy a Lima y espero encontrármelo? Wilmar se picó muy rápido, perdió la paciencia muy rápido, podría tener un poco más de paciencia. Como que te empiezas a... Y además tú eres el único que lo vio, ¿no? Como para poder analizar y decir, ya, pues, ¿cómo resuelvo esto? O ya, caballero, es una jugada del partido y me quito nomás. Ya, pues ya fue, ya, ¿qué voy a hacer? Y dije, no, lo voy a esperar. Acabó el partido y yo estaba en los vestuarios haciendo notas con UTC y con Alianza y lo esperé. Salió y le pedí disculpas. Y me dijo, no te preocupes. Pero la próxima vez que yo te diga que no, es no. No insistas, pero no te preocupes, entiendo la calentura del momento, entiendo que tú necesitas la nota y ahí quedó el tema, ¿no? Michael, ¿qué le aportabas tú de diferente a Movistar Deportes? ¿O qué le has aportado en estos 15 años? Yo creo que es una pregunta para los productores que me fueron dando oportunidades y para mis compañeros que son los que pueden mirar la foto de afuera, ¿no? ¿Pero cuál sentías que era tu sello? La energía. Sí me he intentado ponerle mucha energía, mucha alegría, mucha pasión a cada una de mis chambas. Sea reportero de campo, sea conductor, sea panelista, sea en vivo, no sea en vivo, sea fútbol, sea básquet, sea tenis, sea en viajes en Lima. Pasión, meterle todo lo que tengo. O sea, dejar el 100% en la cancha. Dejando un poco tu etapa en Movistar, hoy ya metido en digital, ¿cómo te llevas con la idea de hacer show por vistas? Porque hoy se ve mucho gente que ha migrado del tradicional al digital, pero recae en el show como para que el producto sea rentable. Creo que en televisión también, en todos los medios, hay un poco de exageración. Todos tienen una dosis de histriónica, ¿no? Que no la tienen fuera de la pantalla. El problema es cuando cambias tu esencia. Cuando ya cambias tu esencia es otra cosa. Pero la tele, que finalmente es una fuente de entretenimiento para muchos, te pide eso, levantar un poquito de energía más de lo normal. A veces yo he tenido compañeros y amigos que llegan muertos, liquidados de mal humor, se prende la pantalla, se prende la cámara, se prende la cámara, aparecen en la pantalla y los ves diferentes, ¿no? Los ves con otra actitud, con otra energía. Entonces, todos cambiamos un poco en ese sentido y le metemos una energía que de repente 5 antes no teníamos. El problema es cuando cambias tu esencia y el problema es cuando no identificas cuál es el límite entre esa dosis de entretenimiento que tiene que estar y que tienes que buscar, porque finalmente la gente consume fútbol porque le interesa, sí, porque le gusta informarse, saber, culturizarse también, pero para entretenerse. Entonces sí tiene que haber entretenimiento, sí tiene que haber show. El secreto está en buscar el balance, en buscar el equilibrio, ¿no? En que ese show no te haga perder el foco, perder el propósito, perder la claridad y que termines cruzando la línea. ¿Qué línea? Por ejemplo, la línea del respeto. ¿Qué tiene diferente esta mesa que has armado? Está Eddie Fleischmann, Horacio Sirman, Christian Hudwalker, Raymond Manco y Michael Zúcar. Tremenda mesa, ¿no? Lo que yo creo que tiene esta mesa que la hace, al menos a mí me generó interés en poder construirla con Horacio y con Raúl Cifuentes, que fueron los que un día sentados comiendo un ceviche ya había hablado con Horacio de este tema, ya le dimos una vuelta con unas chelas. ¿Quiénes pueden ser por ahí? Y un día Raúl se sumó, porque con Raúl es brother, es pata, y también nos juntamos a conversar. Y empezamos a tirar nombres y aparecieron todos los nombres que estás viendo en la mesa, ¿no? Era, primero, que la mayoría no han debatido entre sí. Entonces hay debates ahí que no se han dado nunca, ¿no? Eddie y yo practiqué en el deportivo, pero yo tenía 20 años, Eddie tenía toda una vida en el periodismo y nunca he debatido con él. Raymond y Eddie. Raymond y yo. Claro, ver a Raymond con Eddie lo ha criticado durante toda su carrera, siempre a Raymond le ha dado con palo, y verlos sentados en una mesa debatiendo. Tanto así ha sido, yo no lo he seguido, yo no recuerdo eso, pero yo por ahí le digo comentarios. Tanto así. Sí. A mí me sorprende, porque en el deportivo siempre le daba a Eddie a Raymond, ¿no? Y verlos sentados a los dos. Eddie le ha dado a varios, ¿no? Ha dado a varios. Aquí no, ¿no? Sí. Y entonces esa cosa como inédita y rara de ver, con Christian Hudwalker, que además es el personaje, digamos, el outsider, random, sí. pues, ¿no? Porque no
que él me contó que él trabajó en Latina, el Mundial de Rusia, me parece. Sí. Eh, En Capital hacía un poquito también de con deporte Alan, por ahí, ¿no? con Alan. Con sí. Alan y también en Latina tuvo un momento, pero no ha sido la tendencia de su carrera. Entonces, no me gusta o nos gusta, ¿no? La conducción de Cristian y sabíamos que es futbolero y que había tenido esta experiencia. Entonces, habían algunas novedades. La novedad te atrae, pero no solamente la novedad, sino que también el perfil de cada uno, ¿no? Creo que hay un perfil en cada uno muy interesante, que tiene que ver con la firmeza de las opiniones, con la preparación, con la argumentación y con una palabra que está de moda en el fútbol, la intensidad. También. La intensidad. Creo que el programa de lunes puede haber diferentes comentarios y diferentes opiniones, pero intensidad no le faltó, ¿no? Entonces son personajes intensos, apasionados, que van para adelante con lo que piensan y con respeto. En la mayoría de casos con respeto. Michael, ¿Flavio Azaro llegó gratis al Perú? ¿Flavio Azaro llegó gratis al Perú? Es una pregunta para Flavio Azaro, pero yo lo que te puedo contar de la entrevista que hicimos con él es que esa entrevista se pactó semanas antes de que Franco Navarro sea director deportivo de Alianza. Semanas antes estaba pactada. Y el plan de que él venga, porque yo conozco a la persona que los trajo, el flaco Aníbal, un productor de eventos deportivos que había traído también al Bambino Ponce en su momento y que hace carreras, era que venga con Duca. Era que venga con Duca, ellos hacían el programa El Loco y el Cuerdo, pero después la dupla se desintegró, el programa ya no iba más, y entiendo que ellos tienen una amistad, y le dijo, igual vamos a Perú, porque Flavio quería ver posibilidades, esto lo puede contar él mejor que yo, pero lo que tengo entendido y lo que me comentó cuando vino es, él quería ver posibilidades de YouTube en otros países también. Lo acababa de ver después de ir a la final de la Copa Sudamericana con Racing en Paraguay. Entonces, como tenía este plan, tiene al flaco que trabaja en Perú, que es su brother. El flaco Azaro es uno, el flaco Aníbal es otro. Y él, como tiene chamba acá, todos los costos le salen más baratos, canjes por aquí, canjes por allá. Planificaron venir cuando acabe la fecha FIFA de la eliminatoria. Cuando Racing juegue la final de la Copa Sudamericana, que la jugó en Paraguay. Y cuando acabe la fecha FIFA de eliminatorias. Y eso se pactó los primeros días de noviembre. 3 semanas después, porque sé a dónde va tu pregunta, recién Gorosito es anunciado como nuevo técnico de Alianza. En ese momento que se pacta la entrevista, Franco Navarro ni siquiera había sido elegido como director deportivo. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque para el hincha Alianza Lima, y tú lo debes saber, esa entrevista se dio como que tú lo trajiste a Azaro para que critique a Gorosito, para desacreditar a Gorosito. Tanto así que cuando yo tuve acá se me fue el delegado, ¿cómo se llama el delegado de Alianza? ¿Tito Ordóñez? A Tito Ordóñez le sorprendía a él la maquinaria de la prensa contra Gorosito. Pero no solamente tenía que ver con lo que declaró Flavio Azaro. Yo recuerdo que en ese momento había un escepticismo por mirar la hoja de vida de Gorosito y tenía una a favor y una en contra. En contra, las últimas campañas no habían sido buenas. Y en general en su carrera, esto lo veo o lo digo leyendo su hoja de vida, tenía más malas que buenas. Y esto uno lo podía revisar analizando su carrera, sin necesitar de la opinión de nadie. Y la buena era que se había sostenido mucho tiempo en la primera división argentina, una liga más competitiva que la nuestra. Yo creo que por ahí pasaba la opinión cuando Gorosito empieza a hacer una posibilidad en Alianza. Y después, claro, las opiniones externas, una es la de Flavio Azaro, entiendo que multiplican el impacto de esto, ¿no? ¿Cómo tomas el malestar del hincha Alianza contra ti o contra el programa por la entrevista? Entiendo al hincha, el hincha es muy pasional. No le encuentro mucho sustento a pensar que 2 periodistas van a traer un tercer periodista de otro país con la cantidad de tecnología que he vivido. O sea, si hubiese querido tener una entrevista con un foco en particular, no hace falta traerlo, ¿no? O sea, ido con el Zoom es muy sencillo, simplemente prende la cámara y no te gasta tanta plata en traer un periodista de otro país. Eso partiendo del sentido común, partiendo desde lo más básico. Pero entiendo la molestia porque están defendiendo a su técnico, porque no les gustó el espacio en donde se habló mal de su técnico, pero yo creo que viene mucho más desde la pasión que desde un análisis de las cosas. Y además viene mucho desde el resultado. Porque la cantidad de comentarios a los que tú te refieres son después de ganar la Boca. En diciembre había más dudas. Una vez que empieza a conseguir buenos resultados es que empiezan a surgir más comentarios con respecto a eso. ¿Volverías a entrevistarlo a Azaro? Sí lo volvería a entrevistar.
¿sí? Si la entrevista transcurrió por otro camino, Ujú. el 90% de la entrevista fue sobre Racing, Ujú. que acaba de ganar la Copa Sudamericana, que tenía a Gustavo Costas de técnico, que él criticaba a Gustavo Costas, que él venía de Paraguay de haber sido un hincha metido en la tribuna, y un fragmento de la entrevista de 2 minutos fue sobre Gorosito, Ujú. ¿no? Y claramente los temas que se tocarían en la entrevista tendrían que ver con la coyuntura y el momento. Hablábamos hace poco de esta libertad que tiene el hincha, no solamente el de Alianza Lima, sino el hincha del fútbol peruano hoy en redes, para desacreditar muchas veces al periodista. ¿Te pasa que hoy se vive más en esta selva donde se busca siempre mi equipo por encima de lo que tú digas? Se busca defender permanentemente al club. Voy otra vez a lo mismo. Hay mucha pasión de por medio. Ujú. Mucha pasión de por medio. Poco análisis, mucha pasión. Cada vez más pasión, cada vez menos análisis. Y hay muchas maneras en las cuales el hincha se puede expresar. Ujú. Y sí, creo que por encima de todo análisis está la camiseta. Es lamentable, pero creo que es difícil pelear contra ellos. Simplemente desde nuestra tribuna, decir lo que pensamos, intentar hacer lo opuesto, que es analizar, reflexionar, argumentar, sustentar. En cada uno de los casos pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, pero intentamos, al menos eso hacemos en Enganche, eso hacemos con Mauricio, con Diego, hacíamos en Al Ángulo, darle un sustento a cada cosa, darle una reflexión a cada cosa y un porqué a cada cosa. Después, el hincha vincula mucho tu opinión con si está de acuerdo contigo o no, o si tu opinión beneficia o no beneficia a su club. Ujú. Pero yo creo que ahí está la oportunidad o la responsabilidad que tiene el periodista de diferenciarse. O muchas veces el hincha piensa que tú lo haces para apoyar a una camiseta, ¿no? Porque en tu caso no se sabe el hinchaje, pero hay periodistas que, como no sé, Peter Arevalo o Coqui, que ya se sabe el hinchaje y que dicen, ah, no, este opina así porque es de Alianza, este opina así porque es de la U, ¿no? Sí, igual creo que así no sepan tu hinchaje, hay una intolerancia muy grande a pensar distinto. Ujú. Entonces tú eres un buen periodista para algunos, no digamos que son la mayoría, porque no son la mayoría. Ujú. Las redes no reflejan toda la realidad, Ujú. ¿no? Ese es un grupo el que se manifiesta. Quizás el que está de acuerdo no se va a tomar el tiempo de ponerte todo un testamento de por qué está de acuerdo. Y hay un grupo de gente en la calle muy grande también que no se manifiesta en las redes, no tiene ni siquiera tiempo para eso. Entonces, no solo la mayoría, pero si nos queremos remitir a este grupo de redes sociales, al que muchos clubes sí escuchan y que tendrían que escuchar menos, no hablo de los hinchas sanos, sino hablo de los más radicales, los que permanentemente están alimentando esta división, ¿no? Desde un lugar muy pasional y con poco análisis. ¿Tú decides ocultar tu hinchaje ni bien entras al periodismo deportivo? No, ocultarlo no. Ocultarlo es decir, que me pregunten por un equipo y decir otro, Ujú. o que salga el tema y yo anule el tema y trate de evadirlo, no. Simplemente nunca sentí que era necesario hacerlo. Hay otros periodistas que entraron al rubro y ya se sabía de qué equipo eran. Ujú. Todos entramos al periodismo por diferentes caminos, ¿no? Ujú. Diferentes rutas, en diferentes momentos. Yo entré muy chibolo. Entonces, en ese momento, cuando yo entré, nadie conocía mi etapa anterior. Pero en realidad, ¿sabes por qué nunca sentí la necesidad de decirlo? Primero, porque no me lo preguntaron públicamente. Creo que los colegas nos cuidamos en ese sentido. Y segundo, porque a mí el hinchaje se me fue. Y se me fue genuinamente. Y se me fue rápido. Yo te puedo contar ahorita de qué equipo he sido hincha, sin problemas, y por qué se me fue el hinchaje. Yo he sido hincha de Sporting Cristal, Ujú. ¿no? Yo iba al estadio, yo he sido muy apasionado con Cristal. Sobre todo iba a ver la Copa Libertadores. Desde chibolo. Desde que tengo al estadio, desde que tengo 7, 8 años. Pero no solamente iba a ver a Cristal, porque era muy hincha de los equipos peruanos en Copa Libertadores. Las primeras 3 veces que yo voy al estadio del fútbol internacional son una por equipo. Fue U-Boca, Ya. amistoso, que vino Ñola a jugar con Carlos Ya. Bianchi de técnico. Cristal River del año 98, que hace gol el Pelado Ferreira y el Cóndor Mendoza, partidazo, pierde Cristal contra River. Y Alianza Peñarol Copa del Gráfico, el día que juega Pablo Guerrero. Yo ni me acordaba que había jugado Pablo Guerrero, pero ese día juega Alianza contra Peñarol. Entonces yo era hincha de los equipos peruanos en Copa Libertadores, ni qué decirte de Cienciano después, ¿no? Ujú. Pero me fui fortaleciendo más mi hinchaje por Cristal, y obviamente así entré al periodismo, ¿no? Siendo hincha apasionado todavía de Sporting Cristal. ¿Cómo se empieza a disolver mi hinchaje? Yo hoy día me considero alguien que le tiene cariño al club y que le tiene cariño a esta etapa de mi vida y la puedo recordar con nostalgia, pero no me considero hincha. Cuando mi chamba
a partir del 2012 empieza a seguir a los equipos que venían de provincia. Ya. ¿No? Los equipos grandes le tocaban a Fernando, le tocaban a Pedro, le tocaban a Romina Antoniazzi, con la que coincidí un tiempito en Movistar. Y a mí me tocaba el equipo que venía de provincia y variaba mucho. ¿Y cuál es una manera en la cual el periodista puede mostrar su trabajo? Si a ese equipo que viene de visita le va bien. Si a ese equipo que viene de visita le salen las cosas que ha planeado y por lo tanto las estadísticas históricas aparecen. Y tú estando a ras de campo puedes compartir. Es la primera vez que tal futbolista le marca a Alianza o le marca a Cristal o le marca a la U. Es la primera vez que este equipo de provincia logra ganar en Lima después de 35 años. Claro. ¿No? Me pasó que algunos equipos los goleaban. Yo no tenía mucho que decir, ¿no? O sea, estaba ahí apagadito a un costado en la banca de suplentes del equipo rival y empiezo a darme cuenta que quiero que a estos equipos les vaya bien. Porque quería mostrar mi chamba, quería que las entrevistas post partido sean entrevistas con protagonistas, ¿no? Claro. Y para eso tenía que ganar el equipo visitante o hacer un buen partido el equipo visitante. Y muchos de esos partidos eran contra Cristal. Y recuerdo clarito una anécdota del año 2014. Ya empecé a sentir que mi trabajo estaba por encima de cualquier otra emoción, de cualquier otro sentimiento. Y en el año 2014 Melgar le gana a Cristal de visita. Ya, claro. En el Gallardo. Durante el Mundial. Y yo tenía 1000 datos preparados del Cachete Zúñiga. 1000. Siempre vas preparando en orden de prioridades, ¿no? Los delanteros primero porque teníamos posibilidades de romper estadísticas, de hacer goles. Y si te alcanza el tiempo vas con todos, ¿no? Y el Cachete hace un doblete y rompe estadísticas y quiebra rachas y sentí una emoción rara porque, claro, había perdido Cristal de local, pues yo estaba contento porque había podido mostrar mi chama, entrevistar a Cachete y todo. Y ahí terminé de darme cuenta que el ejercicio periodístico se había impuesto claramente sobre mi hinchaje y mi manera de ver las cosas era distinta. ¿No? Sin pensarlo, sin proponérmelo, sin planificarlo. Ahora, también creo que tengo otros colegas muy hinchas de determinado equipo, Sí. pero que ejercen muy bien la profesión, que mantienen muy bien la neutralidad y que sí, aflores emoción, aflores alegría cuando gana su equipo, frustración cuando pierde, pero de una manera equilibrada, sin que eso sesgue su chamba. Eso en cuanto al club que eras hincha. Y en cuanto a la familia, ¿te ha costado criticarlos? Por ejemplo, a Alex y a Matías. Me ha costado hablar de ellos en general, no solamente criticarlos. Hay mucha cercanía. No, Claro. tú tienes primos y primos. Ay, y ellos son primos hermanos. No, y tienes primos hermanos y primos hermanos. Claro. En general, mis primos hermanos son cercanos. Claro. Ellos son particularmente cercanos. Ya. Hemos crecido en el mismo lugar, hemos sido muy, pero muy unidos. Soy un poco mayor que ellos. Los he visto siempre como mis hermanitos menores de alguna manera. Hemos vivido en cercanía física también, ¿no? en un mismo espacio. Entonces hay mucha conexión, hay muchas emociones. Claro, ¿cómo haces con el presente, por ejemplo, de Matías Zúcar? Me duele. Me duele que no tenga las oportunidades que él quisiera tener y cuando las ha tenido no las ha podido aprovechar como él hubiese querido, ¿no? Claro que me duele. Me duele cuando los he visto mal. Me duele cuando escucho críticas hacia ellos, también me duele, porque somos muy cercanos. Pero en general no solamente me ha costado hablar cuando he tenido que establecer una crítica, sino también cuando han sido protagonistas. Alex fue protagonista en Sudamericano Sub-20, Sí. ¿no? Donde hizo 2 goles, ¿no? Producto de ello en algún momento también tuvo otras oportunidades. Matías en Municipal se va al exterior. Los dos han sido convocados en su momento a la selección peruana, sin muchos minutos, pero convocados a la selección peruana. Entonces, incluso en esos momentos, prefería no hablar mucho de ellos. Entonces, de alguna manera, mi parámetro o mi manera de manejar esto fue hablar lo menos posible, ¿no? Si tengo que hacerlo, y no he tenido que hacerlo tantas veces tampoco en la carrera, ojo, no tantas veces, ¿no? Porque claro, Alex jugó en su momento en la U, pero hubo otro momento donde entraba poquito tiempo, Sí. ¿no? Y no siempre hablas del futbolista que entra un ratito, ¿no? Lo mismo con Matías en Alianza. El año pasado jugó más, este año jugó menos. No hablas de todos los que participan en el partido. Depende mucho del contexto, depende mucho del impacto que tenga en el partido o no lo tenga en el partido. Pero de las veces que me ha tocado, para la buena y para la mala, en ambos casos he intentado ser de pocas palabras. Para ir acabando la entrevista, Michael, ¿cómo te ves de acá 5 años en el periodismo deportivo? ¿Y qué expectativas tienes con el canal hacia largo plazo? ¿Te ves volviendo a trabajar en algún canal tradicional? ¿Has tenido alguna oferta en estos meses?
No me he proyectado de acá 5 años de manera profesional. Ujú. Me proyecto de manera integral. Integral quiere decir, ¿no? Con todo lo Claro. que involucra la vida, ¿no? Parte personal, parte social, parte económica, parte espiritual, parte laboral. Y de aquí a 5 años espero haber seguido creciendo Ujú. y aceptado mi crecimiento de la manera que tiene que llegar, sin tanta exigencia sobre nosotros mismos, que creo que es algo que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Nos ponemos la valla muy alta, nos exigimos mucho en los diferentes espacios y a veces eso nos quita un poco de disfrute y nos impide recordar que hemos venido aquí a aprender. Ujú. Y aprender involucra acertar e involucra fallar. El crecimiento no es lineal, tiene altos y tiene bajos, ¿no? La vida no es lineal, tiene momentos alegres, tiene momentos un poco más tristes. Y creo que uno de los grandes secretos es aceptar que esos momentos tristes son parte de la naturaleza del ser humano, sin importar el rubro donde te toque, te puede tocar en los espacios que te he comentado, y disfrutar al máximo y reconocerte al máximo esos momentos bonitos que la vida te puede regalar, ¿no? Entonces, esa es mi mirada aquí a 5 años. ¿No Seguir aprendiendo. ¿No tienes miedo de perder exposición al ya no cubrir la selección peruana? No. Ujú. No tengo miedo de lo que pueda pasar en mi vida laboral. Ujú. Siento que lo que me toque vivir en la vida laboral en este momento, o lo que me toque vivir en la vida, estoy intentando aprender algo que me ha costado en su momento, que es abrazar la incertidumbre. Ujú. Abrazar la incertidumbre. Y cuesta demasiado. Van a llegar situaciones, no podemos controlar todas. Ujú. Creo que tampoco sería tan divertido controlar todas, ¿no? Se perdería el misterio de la vida. Pero lo hablábamos un poco antes de entrar a la entrevista y que creo que un poco donde conectamos es en este miedo hacia la incertidumbre y esta ansiedad que genera en nuevos retos, ¿no? Me ha pasado a mí, yo he dejado el trabajo que venía haciendo durante 8 años, me fui a una maestría, regresé y probé algo nuevo y no te imaginas cómo tenía la ansiedad de que si me iba bien o me iba mal, y me imagino lo mismo te hubiera pasado al dejar 15 años un trabajo fijo, ¿no? Más allá de que estabas un poco aburrido del horario, un poco cansado, pero era una estabilidad que habías logrado, si se puede decir, laboral, ¿no? Me sorprendió poder entregarme bastante bien esa incertidumbre. En otros espacios de mi vida me ha costado más. Ujú. Me ha costado más tener cambios, tener puntos de quiebre, algunos más dolorosos que otros. Ujú. Pero en este en particular sí sentí que algo fluyó de manera muy natural y me permitió ir disfrutando cada una de las cositas nuevas que han ido apareciendo en el camino. Entonces, esa es mi perspectiva aquí en adelante, ¿no? Ujú. Estar abierto a que las cosas pueden ir cambiando, pueden ir variando y depende mucho del ojo con el cual las miremos a ver si encontramos su magia. Porque en cada evento o en cada momento uno puede encontrar la magia o puede encontrar el aprendizaje. ¿No? Incluso hasta el momento más difícil o más duro uno le puede encontrar la vuelta a eso. Ujú. Pero hay que estar como muy abiertos, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito mi perspectiva. ¿Es rentable ser periodista deportivo? Sí puede ser rentable. Sí puede ser rentable. Ujú. Yo creo que fue rentable para la mayoría de periodistas deportivos en la época dorada, ¿no? Ujú. Mundial, Copa América, Y Aparece- repechaje. repechaje, aparecen las marcas, Ujú. los canales invierten en equipos más grandes, Claro, en esa época vino ESPN, Fox Sports. vinieron empresas importantes de afuera, se multiplicaron los espacios YouTube también del deporte, Ujú. ¿no? Porque mucha gente quería estar en el fútbol, muchas empresas querían estar en el fútbol. Durante ese tiempo yo creo que ha sido muy rentable y después depende de la hoja de ruta que trace cada uno, Ujú. ¿no? Como en cualquier rubro, ¿no? Y ahora tienes la posibilidad de que tú puedes trazar tu propia hoja de ruta. También. Lo que está por verse es si hay público para todos. Yo creo que hay una buena cantidad de público, más del que creíamos. Sí. Pero vamos a ver cuántos se sostienen en el tiempo y cuántos se quedan en el camino. Ahora te quiero llevar a un terreno que lo llevé a Pedro García cuando lo tuve el año pasado. Le dije, Pedro, dame tus 5 grandes del Perú. Ahora te quiero decir, Michael, para ti los 5 grandes del Perú, de 5 para adelante, ¿cuál es? Los 5 grandes del Perú. Sí. Lo compliqué un poco a Pedro. Pedro me dijo, dame tiempo para pensar, te doy tu tiempo, pero dame tu ranking. El quinto al primero. Del quinto al primero. Sí. Ya. El número 5. Ujú. Cienciano del Cusco. Ya. Mi familia es hincha de Cienciano. Mi bisabuelo fue dirigente y presidente de Cienciano en la época de Copa Perú. Mi tío abuelo también fue dirigente de Cienciano. Mi familia, por parte de mamá, por parte de papá son libaneses. Ujú. Por parte de mamá, cusqueños. Mi abuelo nació en Cusco, su familia cusqueña. Tengo raíces cusqueñas muy
que además me generan mucho orgullo. Y siento una conexión muy especial con Cusco. No sé si sea únicamente por eso, pero me enorgullece decir que mis raíces son cusqueñas. Y por ende la mayoría hincha de Cienciano. Y Cienciano... No, y tiene el único título internacional ganado. Dos títulos internacionales. Claro, no uno, dos todavía. Y a River y a Boca. ¿Y con qué planteles? Claro. ¿Quiénes juegan en ese River? ¿Quiénes juegan en ese Boca? ¿Ah? Marcelo Salas, Marcelo Gallardo, el Chacho Coudet, una banda y Boca, Tevez, Palermo, Pato Bondancieri, claro. Pato Bondancieri, una banda increíble. O sea, es difícil de entender cómo se dio todo lo que se dio, ¿no? Sí, sí. Porque no es que después los jugadores ciencianos salieron al Milan, al Inter, a la Juventus, al Real Madrid. Salió Julio García a México y salió Santiago Cassiete a España. Nada más. Y después eran jugadores que estaban terminando su carrera, con la motivación que en paz descanse el gran Freddy Ternero. Y el trabajo del gran Freddy Ternero, ¿no? Que los convenció de algo increíble. Entonces, reconozco que hay un poco de emoción y de romanticismo al momento de mencionar a Cienciano. En el quinto lugar, Cuarto Boys, con toda la historia que tiene en el inicio del fútbol peruano. De la época amateur también, porque también la considero, no solamente del profesionalismo. Puesto 3, Sporting Cristal. Y arriba están los dos. Arriba están los dos. No te voy a poder poner uno por encima del otro porque los dos para mí son fuerzas parejas en... Después podemos medirlos por un lado o por el otro, claro, ¿no? Porque hay diferentes parámetros para establecerlo, ¿no? Figuras a lo largo del tiempo reconocidas, figuras que llevaron la bandera del club y del país en otros países, títulos nacionales, competiciones internacionales, partidos entre sí. Hay muchos parámetros, pero... No te quisiste mojar como Pedro. Pedro me hizo lo mismo. Me dijo quinto, cuarto, tercero y me dijo, se lo dejo a la gente, me dijo. Tú sabes que Pedro sabe salir, Pedro, sabe salir. Y después también un reconocimiento a lo que representa Muni, pero para mí el vínculo que mi familia tiene con Cienciano es muy especial. Y los títulos que consiguió, ¿no? Muni y Melgar están ahí también cerca, ¿no? Sí. Dale, Michael, gracias. Gracias por estar acá en Entre Ceja y Ceja. Espero que te haya gustado. Es la segunda vez, pero la primera ya en un set. Tuvimos ahí un temita con el sol, pero todo solucionable. No fue con el sol, fueron unas preguntas que me hicieron en teatro. Gracias, Michael, gracias. Bien, ha sido Michael Zúcar, ya saben. Suscríbanse, denle like, que viene más entrevista acá en Entre Ceja y Ceja. Un fuerte abrazo. Chau. Entre Ceja y Ceja llega gracias a Atlantic City,